Y entre eso, pues también está álgebra lineal, ¿sí? Yo quisiera preguntarles un poco, más o menos, ustedes, ¿hace cuántos años aproximadamente ustedes se graduaron del bachillerato? ¿Y qué tanto tienen de conocimiento con respecto a, a estas asignaturas, ¿no? Lo que es álgebra elemental y álgebra lineal. Eh, Ronald o Luis, ¿no? Por favor, ¿me pueden informar de eso? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Lo mismo también, gracias. Em, bueno, estaba un poquito revisando, entiendo que es Ya, factoreo, perfecto. temas de eh, décimo, décimo año de colegio. Básicamente, Y sí. bueno, pues yo me gradué hace 7 años del colegio. Hay que volver a recordar, pero Perfecto. hay que Ya, ponerle atención nada más. correcto, muy bien. Sí, sí, esa es la idea. O sea, yo quiero hacerle justamente recordar y afortunadamente pues tengo los recursos, tengo las técnicas para hacerlo. Y cualquier duda que ustedes tengan en el camino, ustedes no duden en preguntarme, ¿ok? Lo importante es que en mis clases quiero que todo esté con un gran entendimiento y no nos vayamos con dudas, ¿ok? Ronald, eh, ¿qué me puede informar también acerca de usted, por favor, para que me informe? ¿Sí me escucha, Ronald? Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Ronald? Sí, Eh, sí me escuchó la pregunta, ¿no? Ya Luis me contestó. sí, O, sí le ya, escuché. a ver, le escucho entonces, Eh, Ronald, por favor. yo me gradué hace 6 años. Perfecto, ya. Y más, Y pues de ahí en lo que estaba revisando, pues se da un poco de algunos métodos de Gauss, Jordan, se da matrices también creo que vi. Eh, ya, se da igual factoreo, como dijo el compañero. O sea, y sí hay que ponerle un poquito de atención nomás para volver a recordar. perfecto, ya. Me parece muy bien, Ronald, gracias. Víctor, no sé si repetirle la pregunta. Víctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches, Víctor, ¿me escucha? Buenas noches, Inge. Sí, le repito la pregunta, o sí la escuchó. No, la escuché. Lo que pasa es que estoy en el vehículo. Ah, ya, perfecto. Verá, la pregunta que yo les hacía a los compañeros suyos es que eh, básicamente yo quiero saber más o menos hace cuánto usted se graduó de bachiller eh, y más o menos para yo poder tener recursos y bases para poderles explicar lo elemental, ¿no? Entonces, Hace unos 7 años. perfecto, ya, ok. Bueno, aquí yo voy a ser profesor de matemáticas y básicamente matemática está comprendido por 3 unidades. Me imagino que ustedes pudieron revisar en la plataforma virtual, ahí está subida todo el contenido de la materia. Y vamos a ver en la primera unidad, vamos a ver lo que es álgebra elemental y álgebra lineal, que es básicamente eso, ¿no? Entonces, vamos a reforzar, vamos a recordarnos un poco. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿les parece? Voy a compartirles el siguiente documento, ¿sí? Por favor, voy a compartirles. Este lo tienen ustedes en la plataforma, ¿no? Entonces, este es un PDF. Aquí, como podemos observar, ¿sí? Eh, anotar aquí. Ah, ya, ok. Entonces, vamos a ver, voy a acomodarle esto por acá. Perfecto. Listo. Sí ven todos ahí el documento, ¿no? ¿Sí? Lo observamos todo, ¿no? Entonces, mire, aquí está básicamente el contenido de álgebra elemental, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? De expresiones algebraicas. Vamos a ver operaciones básicas con expresiones algebraicas.
Vamos a ver factorización de expresiones algebraicas. Igual todo lo que es fracciones algebraicas, lo que es suma, resta, multiplicación y división. Ya van a ver que es básico y muy fácil. Tenemos el contenido de polinomios reales, ¿sí? Vamos a ver lo que son polinomios reales. Vamos a ver lo que es operaciones básicas, suma, resta, producto y división. Cociente es lo mismo que división, ¿no? Básicamente todo eso vamos a ver. Entonces, vamos a bajar un poco acá. Listo. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia. ¿Listo? Bueno, el concepto de expresiones algebraicas. Aquí, como ustedes pueden ver, ese documento, como les decía yo, lo pueden revisar en la plataforma virtual, ahí está, ¿sí? Dice aquí que es una expresión, ¿sí? Es una expresión, una expresión algebraica es una expresión matemática que contiene números, contiene todo lo que es números, letras. Letras, no sé si ustedes recuerdan, les recuerdo, también se llama parte literal, ¿no? El literal es la parte letra, que representan números cualesquiera y signos, ¿sí? Los números normalmente son coeficientes numéricos, ¿sí? Estos números de aquí son coeficientes numéricos que ya los vamos a ver. Y los signos que representa cada término matemático, ¿no? Entonces, aquí nos dan un primer ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este término, lo voy a encerrar aquí, es una expresión algebraica, ¿sí? Vemos que el primer término, siempre cada término está separado por un signo, ¿no? Ya sea más o menos, o multiplicación o división. En este caso es un signo más, que está separando dos términos, ¿sí? Cada término, por ejemplo, miremos aquí el 3xy, ¿sí? El 3xy tiene la característica siguiente. El 3, que es el coeficiente numérico. La x, que es una parte literal del término, que es cualquier letra del abecedario, en este caso es la X. Y la Y, ¿sí? Ambos, se sobreentiende que si ambas no aparece ningún exponente, ¿sí? Se supone que se sobreentiende que el exponente es 1. ¿Estamos claros? Ojalá que estemos reportando, ¿no? Entonces quiere decir que el exponente tanto de la X como el término literal Y, ambos tienen exponente 1. Ese en cuanto al análisis del primer término. El segundo término, tenemos una fracción, ¿sí? Esta fracción, ¿qué característica tiene? Está compuesto primero por un numerador. Acuérdense que en una fracción el numerador es el término de arriba, en este caso es Z, ¿sí? Es una letra y tiene exponente 1. El denominador, ¿sí? Que es, en este caso es un binomio. ¿Por qué se llama binomio? Porque tiene dos términos, ¿sí? Y y x cuadrado, están separados por un signo menos. Entonces, el denominador de esa fracción es un binomio, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, no se olviden, siempre, en este caso 3xy es una expresión entera. ¿Por qué? Porque no está identificado como una fracción. En cambio, esta, ¿sí? Es, es un término fraccionario, ¿sí? No es entero. Entonces, esa es la diferencia entre el primer término y el segundo. Ahora vamos a analizar el de aquí. Voy a borrar aquí. Déjenme borrar. Este término, esta expresión de aquí, en cambio, aquí tendríamos tres términos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se clasifican los términos de una expresión algebraica. En este caso, tenemos un primer término que es el x cuadrado, si lo ven aquí. Tiene exponente 2, ¿sí? En este caso, x se llama la parte literal x, la variable x, y tiene exponente 2, ¿sí? El número pequeñito de arriba es el 2, más 2x, este es el segundo término, ¿sí?
tiene un coeficiente numérico que en este caso es el 2, ¿sí? Y tiene la variable x que tiene exponente 1 porque no aparece nada, se supone que se sobreentiende que es 1. Y acá tenemos el término independiente, que en este caso es el tercer término del trinomio. Trinomio porque son tres términos. Tri, 3, de 3, y nomio de término. Entonces, en este caso, el 1 es como si tuviéramos esto. El 1, no sé si ustedes se recuerdan en la teoría de potencias, que si yo tengo esta equivalencia en forma de potencia, esto equivale a cualquier letra elevada a la 0. ¿Sí? Acuérdense que en la teoría de exponente, toda base, en este caso la base es la x, y el exponente es 0. Eso en matemática elemental, en la propiedad de potencia, el 1 sí, me disculpan, señores, si se va, a veces tengo problema un poquito a veces hay bajón de tensión, entonces si me desconecto quiere decir que inmediatamente voy a regresar otra vez, así que no se preocuparán, ¿no? Por favor, voy a compartirles nuevamente un bajón de tensión. Voy a compartirles nuevamente el documento, por favor. Listo. Estamos aquí, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? En este caso, tenemos tres términos de esta expresión algebraica, en este caso sería un trinomio, ¿sí? Ahora vamos a la expresión de aquí. Esta expresión de acá es una expresión algebraica que consta también igual de tres términos, ¿sí? Y he conocido, entonces cada término, en este caso, sería el 3xy, que ya lo vimos nosotros, ¿sí? Tenemos el menos x cubo, ¿sí? Todo está indicado aquí, ¿no? ¿Ok? Y tenemos por último esta fracción, tenemos como numerador el 2 y como denominador la y, ¿sí? Es una fracción algebraica, ¿ok? Entonces, ese polinomio en este caso tiene tres términos, ¿sí? Vamos a borrar aquí, vamos a continuar, ¿sí? Voy a continuar. Vamos a trabajar. Listo. Entonces, miren, estas expresiones algebraicas se clasifican de la siguiente manera, ¿sí? Les decía que en este caso, ¿sí? Cuando hablamos de un solo término, que en este caso es el 3xy cubo, ¿sí? Se lee 3xy al cubo. ¿Por qué? Porque la y está elevada a la 3. Entonces, ¿por qué es considerado un solo término? Porque simplemente se sobreentiende que cada término, en este caso el coeficiente que es 3, está multiplicando la x. Es decir, tenemos esto. Mire, les voy a desglosar, ¿no? Tenemos el 3 multiplicado por la x por la y al cubo, ¿sí ven? Entonces yo les separo. Eso significa que si ustedes ven que el número y las letras están completamente unidas, quiere decir que entre ellas se están multiplicando, hay un producto. Por lo tanto, es un solo término. Después que no haya un más o un menos o una división, entonces no podemos considerar que tiene otro más términos, ¿sí? Entonces, en este caso, hablamos de un monomio. ¿Por qué? Porque, como le digo, mono es de uno, perdón, mo de un solo término, de mono de un solo término, y nomio de que es término, ¿sí? Un solo término. Ahora vamos con el binomio. El binomio está separado por un signo, ¿sí ve que aquí está separado por un signo menos?
Entonces aquí tenemos dos términos. El primer término es 3xy y el segundo es menos 2 sobre y. ¿Sí? Entonces, igual, como le digo, como están separados por un signo menos, tenemos dos términos. Ahora acá, este es en cambio, un trinomio. ¿Por qué? Porque tenemos tres términos, miren, están separados, el primero y el segundo término están separados con un signo más. Y el segundo y el tercer término están separados con un signo más. El menos y más, ¿sí? Entonces, el primer término es 3xy, el segundo es menos x cubo y el último es el 2. No se olviden que si el 2, el 2 es lo mismo como si tuviéramos 2 por x, en este caso como hablamos de x, a la 0. ¿Sí? Acuérdense que todo término elevado a la 0 es 1. Entonces sería 2 por 1. Esto me da igual a 2. ¿Sí ve? Entonces, toda constante, todo número que está solo en una expresión algebraica, siempre equivale a la variable que está indicada en el polinomio elevado a la 0. ¿Sí ven? Entonces, por eso no se coloca aquí x a la 0, porque se sobreentiende que es la constante. ¿Sí? Listo. Entonces, miremos acá. Vamos a ver un poquito más acá abajito. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Miremos el factor, un factor. En este caso, es cada uno de los elementos de un término. Lo que les decía yo, ¿no? Aquí estamos separando, aquí tenemos tres factores en este término, en este monomio. ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué se llaman factores? Porque están multiplicando, ¿sí? Entonces es el 3, la x y el y cubo, ¿sí ven? Ahí están desglosados. Vamos a bajar un poquito. Vamos avanzando. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí, miren que el mismo 3xy cubo, 3 es el coeficiente numérico, lo que les decía, ¿no? El 3 es el coeficiente numérico, ¿sí? El, el término de quién? De 3x de xy cubo, ¿no? ¿Sí? Que es el resto del término. X, como lo pueden ver ahí, se sobreentiende que tiene exponente 1, porque no aparece nada, ¿sí? Y es el término, es el coeficiente de quién, porque está al lado de y cubo. Por eso dice coeficiente de 3y cubo. ¿Por qué? Porque acompaña a los demás términos del monomio. ¿Sí ven? Y el y cubo es el coeficiente de quién? De 3x. Listo, porque eso acompaña al resto del término. ¿Sí? Listo. Vamos avanzando. Ya vamos a lo bueno, que son las operaciones. Tengamos un poquito de paciencia, ¿no? Por favor. Vamos a las operaciones. Un segundito, quiero saber si... Dime un segundito, por favor, que quiero verificar que estoy... Ah, ya, perfecto. Ya. Pensé que estaba... Ya me había salido de la grabación. Listo, ahora sí. Vamos a... Vamos entonces a ver... listo. Entonces, cuando ustedes les pregunten cómo se identifica el grado de una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Hay dos clases de grado, ¿sí? Está el grado, está el grado, a ver, le voy a escribir aquí, por favor.
está el grado, el grado absoluto, ¿sí? Y tenemos el grado relativo. Listo. Listo. A ver, ahora, ¿cómo identificamos un grado absoluto y un grado relativo de una expresión algebraica? En este caso, aquí dice, el 3xy cubo, ¿sí? Que es este de aquí, es un término racional entero. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté sobre él, ¿sí? Si hubiera una raya sobre otro término, entonces, por ejemplo, por decir z, ahí ya no fuera entero, sino simplemente racional, ¿sí? Entonces, eso que quede claro, por favor. Entonces, en este caso, ¿por qué es de grado 4? Porque, miren, si ustedes observan, la x tiene exponente 1 y la y tiene exponente 3. Ahora, ¿por qué se suman esos dos exponentes? Porque, no sé si ustedes recuerdan, les voy a recordar aquí, las propiedades de la potenciación, ¿no? Potencias de una misma, potencias, ¿se acuerdan? En este caso, por ejemplo, tenemos esta propiedad que dice a la n por a la n. Esto, por favor, anoten que es importante, ¿no? Esto, productos de potencia de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes, ¿sí? Y eso es lo que pasa aquí. Aquí, pues, lógicamente tenemos diferentes bases, ¿sí? Pero como es un producto de expresión algebraica, en este caso, entonces los exponentes se suman. En este caso sería 1 más 3. Entonces, aquí sumamos estos dos, ¿sí? Decimos 1 más 3. En este caso nos da igual 4. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que está indicado aquí. ¿Sí ven? Entonces, aquí en el documento no dice, pero hago la corrección. En este caso es grado absoluto, ¿no? No se olviden. El grado absoluto es la suma de los exponentes de la variable. ¿Sí? Absoluto. Por favor, anoten ahí, no se olviden. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el grado absoluto de este monomio, es 4. ¿Ok? Eso que quede claro. Ahora vamos al otro monomio de aquí, que es el 3x a la 4. Igual, ¿cuál es la única variable que hay aquí? X. ¿Qué exponente tiene? 4. Entonces, por eso, el grado absoluto de este monomio es 4. ¿Bien? Este término, el 5, es una constante. Es un término racional, es un número entero. No se olviden que los números enteros van del 0 hasta el infinito positivo. Y del 0, perdón, desde el menos 1 hasta el menos infinito, todos los números negativos, que no son fracciones, en este caso son números enteros. Entonces, ¿por qué dice grado 0? ¿Por qué dice grado 0?
Porque se recuerda que lo que yo les dije, que el 5, como es un número solo, es una constante, está acompañado de cualquier variable. Pongámosle A. Puede ser A, X o Y, cualquiera. A a la 0, ¿sí ven? Es como si estuviera multiplicando por una variable elevada a la 0. En este caso, no se olviden que toda base real elevada a un exponente 0 es una propiedad de, de potenciación, ¿no? De números reales. Toda base elevada a un exponente 0 nos da 1. ¿Sí ven? Entonces, esto que está aquí sería 5, ¿sí? Por, es que no quiero colocar, ya, ok. No quiero colocar X por como la X porque va a confundir con la variable X. Entonces vamos a borrar aquí. Quiero borrar aquí. Okay. Entonces, es como si estuviéramos multiplicando por, vamos a colocar un punto, 1, porque a la 0 es 1. Esto me dice la propiedad, ¿sí ven? Miren. Simplemente lo que hago es reemplazar. Y esto es lo que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, 5 por 1 me da 5. Eso, por favor, no se olvide. ¿Sí? Siempre todo número que está solo significa que está acompañado de una variable y un término literal elevado a la 0. ¿Ok? Entonces, por eso aquí dice grado 0. ¿Sí ven? Y es por esto. Y es por esto. ¿Listo? Ahora vamos con el término 3x. El 3x también es un monomio, es un término que está solo. El 3 está acompañado de la x y la x del 3, viceversa. Ahora, la única variable que está ahí es x. ¿Qué exponente tiene? Si no aparece nada, se supone que es 1. Entonces, por eso aquí dice que es grado 1. ¿Sí? Todo esto son grados absolutos, no se olviden. Por favor, anoten ahí que no se olviden. ¿Sí? Es el grado absoluto de cada una de esas variables. Ahora, ¿cómo identifico un grado relativo? Por ejemplo, el grado relativo de este polinomio, que es la única... Licenciado, le cuento que no le interrumpa. Sí, dígame. ¿Me decía alguna pregunta? Licenciado, lo que pasa es que tengo un familiar ahorita enfermo y no sé si de pronto me pueda salir de la clase, porque mi familiar está entubado y creo que lo van a desconectar y no sé, pues si de pronto me permita salir de la clase. Ah, no se preocupe, ¿verdad? Usted lo que puede hacer es después, en la plataforma, todas las clases mías son grabadas y subidas a la plataforma. Ahí la puede revisar, ¿ok? No hay problema. En este caso, pues, usted tiene una calamidad doméstica y no hay problema, Jonathan. Con mucho gusto, ¿ok? No hay problema. Ok, muchas gracias, licenciado, le agradezco. Ah, y revise la grabación después, ¿ok? ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ya, muy bien, una buena noche. Listo, entonces sigamos. Muy bien. A ver, señores, sigamos aquí entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o todo está claro? ¿Hay alguna duda? Quiero que por favor, si tienen alguna duda, estoy aquí para resolvérsela. Si no, pues, se sobreentiende que estamos bien, ¿no? Creo que he sido claro aquí. Entonces voy a borrar esto, por favor. Vamos a borrar esto. Vamos a continuar acá abajo, ¿sí? Con el contenido. Ya vamos a lo bueno. Vamos a ver acá. A ver. Listo. Listo. Ahora revisemos lo que es un polinomio, ¿sí? En este caso, miren, una expresión racional entera es una expresión que consta de varios términos, cada uno de los cuales es racional y entero. Es decir, no está dividido sobre nada. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, si este término estuviera sobre, por decir algo, x y cuadrado. Aquí en este caso, esta expresión no se considera entera. ¿Por qué? Porque esta raya significa división. Está dividido, este término 5xy cubo está dividido sobre xy cuadrado, ¿sí ven? Entonces, esa es una expresión fraccionaria.
Es decir, racional, pero fraccionaria, porque está dividida sobre otro término. Entonces, por eso no se considera como, en ese caso, entera. Ahora, como es nuestro caso aquí como no aparece nada abajo, se sobreentiende que ninguno de los tres términos, miren, el primer término, ¿cuál es? El primer término es 5xy cubo, ¿ok? El segundo término, ¿cuál es? 4x cuadrado z a la quinta, ¿sí? O z a la 5, como quieran llamarlo. Y el último término tenemos el 2xyz. Entonces la pregunta que yo les hago es, dice que es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque no se olviden que un polinomio, si quieren anoten para que no se olviden, toda expresión polinómica está compuesta de dos términos en adelante. Es decir, un binomio es un polinomio, un trinomio y así sucesivamente. ¿Sí? Un cuatrinomio, un quintinomio y así sucesivamente, ¿no? O sea, es decir, de dos términos en adelante se consideran polinomios. Entonces, como aquí tenemos tres términos, ¿sí? Entonces, por eso dice el polinomio es de grado 7. Ahora, ¿por qué dice grado 7? Porque si ustedes ven los exponentes aquí arriba, ¿sí ven? Aquí, por ejemplo, en el primer término, ustedes tienen que mirar qué término o qué monomio tiene la suma de sus exponentes en las variables, tiene mayor exponente. En este caso, por ejemplo, el primer término es 5xy cubo. ¿Cuánto suma estos dos? Suma 4. 1 más 3, 4, ¿sí ven? Entonces, el grado del primer término es 4. Ahora vamos al grado del segundo término. Aquí tenemos el 2 y tenemos el 5. ¿Sí ven? Entonces, la suma de estos dos es 7. Y aquí tenemos que se sobreentiende que no aparece nada, no se olviden, en este caso x tiene exponente 1, y tiene también exponente 1, y z también tiene exponente 1. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes suman aquí los tres, 1 más 1 más 1, me da 3. Entonces, ¿cuál es el mayor grado aquí? ¿Cuál es la expresión de mayor grado? Esta. Entonces, por eso se coloca que el polinomio es de grado 7. ¿Sí ven? Porque el mayor exponente de los términos analizados es 7. Así tienen que hacer ustedes. Entonces, en este caso, el grado absoluto de este polinomio es 7. No se olviden. Ahora, si me preguntan cuál es el grado relativo, eso le pueden preguntar a ustedes, ¿no? El grado, ya les voy a decir, el grado relativo. Anoten ahí, por favor, grado relativo. ¿Qué se analiza en el grado relativo? Ustedes lo que tienen que analizar es qué exponente tiene cada variable. Es decir, el grado relativo de un polinomio simplemente se describe en el exponente de cada variable. Por ejemplo, el grado relativo de 5xy cubo es x, que tiene exponente que 1, ¿no? No olviden. Voy a colocar las iniciales aquí para no demorarme mucho colocando la palabra. Tiene exponente 1, ¿sí ven? Exponente 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que no aparece nada, se sobreentiende que es 1 ahí. ¿Ok? Y el exponente de y es 3. ¿Sí ven? El exponente de y, en este caso, es 3. ¿Por qué? Porque está elevado a la 3. Ahí está clarito. Entonces, el grado relativo de x, ¿cuánto es? De esa expresión, de ese primer término, 1 con respecto a x. Y el grado relativo de y, el grado relativo con respecto a la variable y es 3, porque el exponente es 3, ¿sí ven? Ahora,
yo les pregunto aquí, ¿cuál es el grado relativo del segundo término? Es X, en este caso tiene exponente 2, ¿sí? Grado 2. Y la Z tiene grado, exponente 5, el grado 5, ¿sí ven? Entonces, ustedes en el grado relativo van a describir qué exponente tiene cada variable, cada letra. Nada más, eso es todo, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Yo creo que sí, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Entonces, la diferencia entre grado absoluto y grado relativo. El grado absoluto es la suma de los exponentes de todos los términos, ¿sí? Y que tenga mayor exponente, ese es el grado del polinomio. Y los grados relativos se describen deduciendo para cada letra de cada término. Eso es todo, ¿sí? Entonces, hasta aquí, señores, hemos visto lo que son las expresiones algebraicas, en este caso un monomio, que es un monomio, que es un binomio, que es un trinomio y que es un polinomio, ¿sí? No se olvide que el polinomio es aquel que tiene más de dos términos, ¿sí? Listo. Vamos a, entonces, en este caso, vamos a ver las operaciones básicas de estas expresiones algebraicas, de estos monomios, binomios. Vamos a ver primero, por favor, si tienen cómo anotar ahí, anoten ahí como título suma de expresiones algebraicas. Vamos a ver primero eh, revisen el título, ¿sí? En este caso es operaciones básicas con expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la suma. ¿Cómo se opera lo que es la suma entre polinomios? Ahí hay que analizar dos cosas. Hay que analizar, ustedes tienen que observar qué término está compuesto cada polinomio. Por ejemplo, si vamos a sumar estos dos polinomios. Entonces, el primer término de este primer polinomio es 3xy cubo. ¿Sí ve? El segundo término es yz cuadrado. Y el tercer término es xyz. ¿Sí ven? Y del segundo polinomio es xy cubo. ¿Lo ven? El segundo término es 2yz cuadrado. Y el tercer término es 5xyz. Ahora, el resultado es este, miren. Ustedes observan, este es el resultado. Ahora, ¿cómo se opera? Vamos a hacerlo aquí en un ladito, ¿sí? Vamos a hacer la suma aquí en un ladito. Ustedes lo pueden hacer en forma horizontal o en forma vertical. Yo aconsejo a los estudiantes que lo hagan en forma vertical porque se presta a no confundirse, ¿ok? Normalmente los estudiantes se confunden mucho y se equivocan cuando lo suman horizontalmente. Pero ustedes, si usted la maneja bien, no hay problema. Entonces, yo lo voy a hacer de ambas maneras y ustedes escogen cuál de los dos métodos o técnica les gusta más, ¿sí? Entonces, el primer polinomio es 3x y cubo, ¿sí? Más el segundo término es y z al cuadrado. Y el tercer término de ese primer polinomio es x, y, voy a borrarla aquí, perdón. Vayan acomodándolo ustedes y ustedes pueden copiar mucho mejor, por favor, para que estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, aquí el tercer término es x, y z. ¿Okay? Y abajo acomodamos el segundo polinomio de acuerdo a los términos que están indicados arriba en el polinomio. Es decir, por ejemplo, usted tiene que colocar un término debajo del otro, pero que sean semejantes. ¿Cuándo dos términos son semejantes?
dos términos son semejantes cuando tienen la misma letra y el mismo exponente. Es decir, en este caso, mire, vamos a comparar el primer término del primer polinomio con el primer término del segundo. Si ustedes observan, el primer término el primer término del primer polinomio tiene como coeficiente el 3, ¿sí? El 3. Y acá, si no aparece nada, se sobreentiende que es 1. ¿Sí ven? Los coeficientes pueden ser diferentes. Ahora vamos a analizar las letras. Mire, si ustedes observan, el exponente de X es 1, ¿sí? Y el exponente de Y es 3. Y aquí coinciden, mire. Aquí el exponente de X es 1 y Y 3, ¿sí ven? Entonces, esos dos términos se consideran semejantes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas letras y tienen los mismos exponentes. No pueden tener diferentes exponentes. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar este término. Supongamos que tuviera este. Comparemos estos dos. Y este de aquí. Miren, entonces, ¿cuándo podemos entender que ¿cuándo podemos comprender que dos términos son semejantes? Cuando ustedes analizan aquí los coeficientes no importan, pueden ser diferentes, pueden ser positivos, pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, negativos, no importa. Lo que importa son las letras y los exponentes. Por ejemplo, miren, analicemos la X. La X aquí tiene exponente 2, ¿sí ven? Pero acá tiene exponente 1. La Y tiene exponente 3 y acá también tiene exponente 3. Entonces, como no son iguales en X, ya esos dos términos no son semejantes, ¿sí ven? Tienen que tener las mismas letras y los mismos exponentes de cada letra respectivamente. ¿Estamos claros? Entonces, en este caso, estos dos términos son diferentes, no son semejantes. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí en la suma tenemos que acomodar un término debajo del otro que sean semejantes. En este caso, 3xy cubo, miramos el segundo polinomio. ¿Cuál es el término semejante del segundo polinomio? Xy cubo. Mira. Entonces lo acomodamos aquí abajo. Mira. Xy cubo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces las X tienen el mismo exponente y las Y también tienen el mismo exponente. No importa que tengan diferente coeficiente. En este caso es 1. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el término semejante del segundo término del primer polinomio en el segundo polinomio? Aquí tenemos y z cuadrado. Entonces lo acomodamos a... ¿qué signo tiene? Más. Entonces colocamos más 2 y z cuadrado. ¿Bien? Lo acomodan exactamente abajito del primer polinomio. Ahora, el último término, miren, el xyz debajo de quién? Del 5xyz. Entonces aquí sería más. ¿Por qué más? Porque aquí es más. Aquí es más. Siempre conservando los mismos signos. Ahí sí no lo estamos cambiando. Entonces aquí sería 5x y z. Hacemos la raya. Vamos a hacer la rayita de sumar. Listo. Ahí lo único que tenemos que sumar los coeficientes o pegar los coeficientes y colocar el mismo término literal. En este caso, aquí sería 3 más 1, 4. Y colocamos la misma parte literal. En este caso sería x y cubo.
¿Listo? Aquí, mire que ambos de los segundos términos de cada polinomio son positivos. Entonces quiere decir que aquí es más. ¿Bien? Estamos sumando. Entonces, aquí se sobreentiende que no parece nada, es 1. ¿Sí? Entonces, 1 más 2, ¿cuánto es? 3, y z cuadrado. ¿Sí ven? Se colocan las mismas letras con los mismos exponentes, no le pueden cambiar. ¿Ok? Los últimos términos, más, porque ambos son positivos aquí, ¿sí? Si ustedes observan, aquí no tienen, no aparece nada del coeficiente, se sobreentiende que es 1. Entonces, 1 más 5 es 6. Y colocamos la misma parte literal. En este caso sería X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, si ustedes analizan, mire que nos dio lo mismo. ¿Bien? Eso es todo, señores. ¿Ok? Entonces, no se olviden, por favor. Siempre se debe acomodar los términos uno debajo del otro, pero tienen que ser semejantes. No pueden tener las letras diferentes exponentes. Tienen que tener las mismas letras y los mismos exponentes. ¿Ok? Entonces, eso en resumen es la suma de polinomios. ¿Sí? Ahora vamos a analizar lo que es la resta. ¿Sí? Entonces, en esta parte dice la resta ¿de qué polinomio? Este. No me preocupe que vamos a ver otra presentación y ahí les voy a indicar básicamente lo que es la suma y la resta. Entonces, en la resta tenemos en cuenta exactamente lo mismo. La única diferencia es, usted tiene que saber interpretar de acuerdo al planteamiento de la resta. Aquí dice, así, la resta de este término y este término. Entonces, ¿usted qué van a hacer? Van a colocar uno debajo del otro. Mire cómo voy a hacer. Vamos a 3xy cubo más y z cuadrado más x y perdón y z, ¿sí? Ahora acuérdense que los términos, ¿cómo se nombran los términos de una resta? No olvide que el primer término que ustedes restan normalmente se llama minuendo. Vamos a ver en el caso de dos números. Por ejemplo, yo tengo 10. Hagamos esto. Les voy a dar un ejemplo rapidito para que me comprendan, ¿no? 10x menos 5x. Entonces, al término de arriba, en una resta se le conoce como minuendo. No olviden, minuendo. El minuendo y el sustraendo, que es el de abajo. ¿Bien? Entonces, aquí se operan solo los coeficientes. En este caso, 10 menos 5 da 5. Y colocamos la misma letra como en la suma. ¿Sí? Es lo mismo. Solamente operamos los coeficientes. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Déjenme borrar aquí. Voy a borrar, por favor. Ya, borremos aquí. Entonces, vamos a colocar el segundo. El segundo polinomio, miren, si ustedes observan, como es una resta, al sustraendo se le cambia de signo. Entonces, en este caso sería menos x
y cubo. ¿Sí ve? Se le cambia de signo, ¿por qué? Porque es una resta. Menos 2 y z cuadrado más 5 x y perdón, z. Hacemos la raya como si estuviéramos haciendo la suma. Perdón. Muy bien. Entonces hagamos la rayita de sumar y restar. Ok. Listo. Entonces, miren, si ustedes observan, aquí está. Solamente operamos los coeficientes. Sería 3 menos 1, sería 2. Y colocamos la misma letra x y la misma y cubo. ¿Sí? No cambiamos para nada las letras. Solo operamos los coeficientes. Aquí, se sobreentiende que aquí no aparece nada, es 1. 1 menos 2 me da. Siempre en la resta se coloca el signo, en la respuesta va el signo del término mayor. En este caso tiene mayor entre 2 y 1, 2. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Entonces la respuesta tiene que ir negativa. Entonces sería menos, en 1 no hay necesidad de colocarlo. Sería menos y z cuadrado. Y aquí, como ambos son positivos, lo asumimos como una suma. ¿Por qué? Porque ya le cambiamos el signo, acuérdense, a todo el sustraente. Entonces, aquí sumamos, sería 1 más 6, 1 más 5, perdón, 6. Ah, que no le cambiamos, ¿no? Perdón, aquí no le cambiamos. Déjenme corregir aquí. Aquí decía algo falta aquí. Aquí, acuérdense, mire que aquí era más 5x, había que cambiarle, entonces no le cambiamos. Voy a borrar aquí, perdón. Entonces aquí sería menos 5 XY, Z. Listo. Entonces 1, se sobreentiende que aquí es 1. 1 menos 5, me da como resultado, déjenme borrar ahí, menos 4, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mayor es 5. ¿Y qué si no tiene negativo? Entonces ahí sería menos 4 X Y Z. Perfecto, muy bien. Entonces, ya le vamos a ver el resultado abajo, ¿verdad? Entonces voy a bajar un momentito, pues vamos a bajar un momentito y le voy a indicar que es el mismo resultado. Miren, miren, ¿sí ven? Aquí le voy a indicar, miren, miren el resultado. ¿Verdad? Esto es igual a esto, ¿sí ven? Entonces así se hacen, señores, lo que es la resta entre polinomios, ¿sí ven? Como le digo, la matemática en este caso es exacta, aquí no hay forma de equivocarse, pero yo les aconsejo, por favor, hagan en forma vertical para evitar equivocaciones, ¿sí? Y otro consejo, por favor, si ustedes entienden mejor, en la próxima clase vamos a ver cómo se operan la suma y la resta de polinomios en forma horizontal. Entonces, ustedes van a escoger cualquiera de los dos procedimientos para resolver, ¿sí? No sé si ustedes le comunicaron
yo ya entregué a la señorita coordinadora académica, le entregué los deberes que ustedes tienen que ir resolviendo. Ella ya los subió a la plataforma, ya me comentó que lo había subido a la plataforma para que ustedes los revisen. Entonces la pregunta que yo les quería hacer, vamos a aprovechar este minutito para preguntarles si pudieron revisar o no han revisado todavía. ¿Sí revisaron o no? Sí, ingeniero, sí. Por Bueno, o favor. sea, empezar a resolver, no lo estaba empezando a resolver, me estaba explicando un sobrinito. Ya, En perfecto. todo caso, pues, no sé si me salgo un poquito del tema, si quería aprovechar preguntándole Diga. cómo podríamos presentar el deber, es decir, podemos hacer a mano en una hoja de carpeta y tomarle una fotito para transformarle en Bueno, PDF, no sé si estaría bien por ahí. espera, yo por mí no hay problema, pero sí sería bueno, yo no se preocupe, ¿verdad? Eh, si- eh, no sé si anotan mi número telefónico para que tengan mi WhatsApp, ¿sí? Para que estemos Ya, comunicados. ya, Aquí les copio el número, ¿ya? Verá, ya. yo lo tengo como, eh, ya saben ustedes que es más 593, ¿sí? Más 593, es el indicativo. Y el número es 9, 96, 38, 38, 30, 587. Ese es mi número, ¿sí? Por favor. Entonces, mi número de WhatsApp. Eh, con ese número, cualquier inquietud, ustedes me la hacen, me escriben en el chat, me dice, ingeniero, soy tal estudiante, por favor, tengo esta duda y yo con mucho gusto estoy presto para resolverles cualquier duda que tengan, ¿sí? Entonces, por favor, eh, sí, verá, una recomendación, por favor. Eh, yo, como tengo otros compromisos en la noche, yo agradezco que esas dudas me las escriban durante el día. Sí, por favor, durante el día, porque de noche yo no atiendo el teléfono. ¿Sí? Entonces, por favor, si les puede tener en cuenta eso para que cualquier duda que tenga ustedes me la escriban y, o me manden una foto y yo con mucho gusto les ayudo a resolver. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, por favor, nos vemos la próxima clase, ¿sí? No se olviden que la próxima clase, a ver si tengo anotado aquí, es el 28, ¿no? O sea, el día viernes. No se olvide que es martes y viernes tenemos clase. Solo la semana pasada fue el día jueves, pero de ahora en adelante tenemos martes y viernes, ¿sí? Entonces, por favor, les espero. Un gusto de haber estado con ustedes y les espero la próxima clase. O tienen alguna otra duda, si no, pues para terminar. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, disculpe, ingeniero. En esa parte mismo quería estancarme. No sé si hay un formato especial en entregar los deberes o, o no sé, o bueno, Por, entiendo que es en por PDF. eso, verá, usted escríbame al WhatsApp y yo le averiguo mañana con la secretaria académica, ella es la que maneja esa parte de los deberes. Eh, y entonces, y yo le contesto, ¿le parece? ¿Le parece tipo 9 de la mañana? Usted me manda un mensaje y me pregunta, ingeniero, ¿cómo tenemos que presentar el deber? Y ahí le contesto, ahí le tengo la respuesta, ¿le parece? Encantado, muy amable. Gracias, ingeniero. Ya, que tengan una buena noche y un gusto de haber estado con ustedes y estaremos para la próxima clase. Dios les bendiga y se cuidan.